Tolerancia cero. ¿Cómo están? Bienvenidos a Tolerancia Cero. El día domingo volvió Felipito. Muy buenas noches. Ya estamos los tres y tenemos a nuestro invitado acá, que es ex diputado de la Democracia Cristiana, expresidente del Partido Demócrata Cristiano, un factotum, así ha sido por algunas personas catalogado, Gutenberg Martínez, quien convocó junto con una serie de otros militantes demócratas cristianos a un consejo donde se va a revisar muchas de las cosas que están ocurriendo y de las que están incluso teniendo discrepancias al interior de la democracia cristiana y que eventualmente puede también tener derivaciones en la coalición de gobierno. Así que muchas gracias, Gutenberg, por estar acá. Partimos con una nota introductoria y conversamos inmediatamente después. Gracias por la invitación. Mala semana para la nueva mayoría. El ambiente se corta con cuchillo. Están, en buen chileno, agarrados de las mechas por la reforma educacional. La DC ha cooperado con duras críticas por el tema del lucro y la posibilidad de que se penalice con cárcel. Fulvio Rossi ha ido más allá y habla de supuestos conflictos de interés de la DC en educación y no se restringe en enviar indirectas. Yo estoy apoyando a la presidenta Bachelet. No olvidemos eso. El proyecto que envió el gobierno es el proyecto de la presidenta Bachelet de reforma. Quienes pretenden boicotearlo tendrán que dar explicaciones por qué aparecen apoyando un programa que decía claramente lo que estamos haciendo y haciendo otra cosa distinta en la práctica. Si el senador Rossi tiene alguna información, que la diga. Tan simple como eso. Seamos responsables de lo que decimos. Una reforma que ha revuelto los ánimos en los partidos. La oposición salió a la palestra ante los dichos de la presidenta, quien habla de una campaña del terror contra la reforma educativa. Aquí no hay ninguna campaña del terror, lo que hay es una reforma educacional que es un tremendo error. Y hasta ahora nunca la presidenta había sido tan intolerante frente a las críticas. Yo creo que en esto ha influido que esta ha sido la peor gira de un presidente al exterior desde el retorno a la democracia. Yo espero que no experimenten con los niños y que no termine haciéndose realidad lo que nosotros estamos diciendo y que el gobierno escuche, que no pase lo mismo que en el Transantiago. Desde la Democracia Cristiana acusan a sus socios de constantes ataques y odiosidad. Evidentemente que en los últimos días ha habido muchas frases que han estado de más. Todo el país es testigo. Yo no quiero escalar este conflicto. Yo no quiero magnificar esta situación. Pero quiero ser muy claro. Tampoco la vamos a minimizar. Aquí nadie se puede sentir ni agresor ni agredido. Todos somos un poco agresores y un poco agredidos. Yo llamaría a todos a poner fin a esta pugna inconducente y entrar en el debate de ideas, porque carece de todo sentido seguir en esta dinámica del autogol. Y para mañana la DC armó a última hora un Consejo Nacional extraordinario. Le prende una luz roja al gobierno y junta fuerza para defender lo que para muchos no son más que matices. Gutenberg Martínez, mañana en este consejo que ha empezado a adquirir características así como de un acontecimiento del cual eventualmente se pueden sacar conclusiones que podrían incluso hasta afectar, no sé, la misma coalición de gobierno, pero ¿tiene algo que ver este consejo con un objetivo de ordenar primero, llamémoslo así, las propias huestes, digamos? Porque no hay que olvidar que hubo diputados de la Democracia Cristiana que fueron tremendamente duros en favor de, por ejemplo, penalizar el lucro con cárcel, como Yasna Proboste, por ejemplo, y otros que no. Entonces, esto tiene un objetivo de aunar posiciones dentro del partido, o tiene un objetivo que también puede ser simultáneo, de decirle a la coalición de gobierno: mira, la Democracia Cristiana tiene este parámetro, acabamos de reforzar nuestra manera de ver las cosas y esta es la cartilla. No, afán de ordenamiento interno no existe, porque no ha sido ese el problema. El problema que se ha producido en las últimas 2 o 3 semanas, o que ha llegado a un límite en las últimas 2 o 3 semanas, es más bien los ataques permanentes o las diferencias permanentes que se han hecho más ostensibles por
por el nivel de los ataques, por el nivel de, en algunos casos hasta de insultos que han habido hacia el presidente nacional, por parte de miembros de partidos del acuerdo político de la nueva mayoría. Y lo que nos reúne es eso, el que todas las cosas tienen un límite, y por lo mismo cuando las cosas llegan a un límite, el órgano de conducción nacional de la ADC tiene que reunirse y analizar aquello. Gutenberg, usted mismo, ¿se siente cómodo en la nueva mayoría? A ratos no. ¿Cuándo no, por ejemplo? ¿Cuándo no? Bueno, en este momento. En este momento no, porque lo que pasa es lo siguiente, es decir, hay que distinguir primero entre el gobierno de la presidenta Bachelet y la nueva mayoría. Son dos cosas distintas. Y yo creo que cada día se va haciendo más ostensible que son dos cosas distintas. El gobierno responde a lo que es la égida de la presidenta y la DC tiene un compromiso con ella de apoyarla irrestrictamente hasta el último día de su mandato. Y la nueva mayoría es un acuerdo de varios partidos en el sentido de apoyar a este gobierno. Pero son dos cosas distintas. En este lado, por lo tanto, en el lado de este acuerdo de distintos partidos, es evidente que se han ido generando como dos líneas. Una línea que pretende cambiar lo que ha sido un acuerdo de centro-izquierda sobre la base de entender que eso es necesario para que haya una mayoría que respalde este gobierno, cambiarlo hacia un acuerdo que tironea hacia la izquierda y que tenga un perfil de izquierda en vez de este de centro-izquierda. Eso genera una incomodidad, pero genera una incomodidad no tan solo en los contenidos, sino que también en los procedimientos. Un acuerdo de centro-izquierda es una forma de darle a las reformas un carácter que no desconoce la importancia del diálogo, de la conversación, de los consensos, de los acuerdos, y cuando estos ya no son posibles, bueno, se dirimen democráticamente, pero que no entra pateando a la puerta, sino que entra en la línea de un gobierno que conduce, pero que convence, no de un acuerdo político que impone y que se cree poseedor de toda la verdad. Entonces, aquí estamos en ese tironeo. Ahora, el problema es que estas dos líneas que debieran poder ponerse de acuerdo, a ratos, como ha pasado en el último tiempo, no se ponen de acuerdo. Y de esta diferencia se ha pasado a un grado mayor, en que estas diferencias se han traducido en acusaciones cada día más duras, cada día más fuertes, que tensionan las relaciones y que van complicando más las cosas. Y por lo tanto, a ratos, naturalmente, uno no se siente muy cómodo. Fernando Villegas. Buenas noches. Buenas noches, vecino. Vecino, sí. Todo este asunto del concilio que usted, haciendo uso del factotismo, leninismo que le adjudican, porque usted es consejero, no, sin embargo tiene... ¿Factosismo, leninismo? Claro, porque factotismo... Yo me acuerdo de eso solamente, de ese tipo de calificativo por parte del almirante Merino, que no es muy buen recuerdo, que los martes de Merino. Los recuerdos son ecuménicos. Bueno, pensando en este cónclave que ustedes citaron, me acordé de una cosa que viví de nene, bueno, no tan nene, el Concilio Vaticano II, donde se iba a producir algo importante, y al final lo único que pasó fue que en las misas empezaron a aparecer unos guitarristas de repente, y no hubo mucho más. Entonces, una cosa que conversaba el viernes con amigos en una comida, y que creo que se ha conversado en muchas partes, es hacerse la siguiente pregunta: ¿qué puede salir de ese cónclave? ¿Qué puede salir más allá de declaraciones como las que ha hecho semana por medio, por lo menos, Ignacio Walker? O sea, palabras contra palabras, finalmente, intercambios de insultos o de descalificaciones. ¿Qué puede salir de políticos? O sea, entendido esto como acciones que se anuncian, leyes que se proponen, límites que se advierten que no se van a sobrepasar, ultimátum en casos extremos, salidas del gobierno, estoy poniendo solamente las alternativas, presentaciones de proyectos específicos y hasta aquí no más llegamos y no más allá. Eso es política, actos reales. ¿Qué puede salir? Usted por supuesto no sabe lo que va a salir porque el cónclave no se celebra, pero podemos esperar que vaya a haber algo concreto y real, político, en términos, o
vamos a tener aquí simplemente, en vez de un solo de Walker, vamos a tener un coro, digamos, haciendo una declaración, haciendo un discurso? Porque esa es la sensación que está teniendo mucha parte, termino con esto, de la ciudadanía, que la democracia cristiana se ha quedado limitada a los discursos, a las explicaciones que le escuchamos a Ignacio Walker toda la semana y a las explicaciones que quizás van a dar ustedes la próxima semana. ¿Qué espera usted? Mañana, ¿no? Mañana o pasado, según lo que se demore el cónclave. ¿Qué espera usted que salga de ahí? Real. Bueno, yo diría, Fernando, primero, para los católicos, yo diría que para los cristianos en general el Concilio Vaticano fue muy importante y lo podríamos conversar. Yo no estoy en absoluto de acuerdo con la introducción de que no fue importante. Yo creo Tómalo que fue, como una metáfora, Gutenberg, yo creo que fue, salió menos de lo que se planteó. La metáfora, a mi juicio, obviamente pueden haber diferencias de opinión, pero a mi punto de vista ni como metáfora es válido. Digamos. Yo creo que el Concilio Vaticano II, en términos de la Iglesia Católica, fue muy importante y lo podemos conversar, pero sé que no es el objeto principal. Ahora, no puedo decir qué es lo que va a salir del cónclave, somos muchos los que vamos a estar ahí en ese consejo, pero lo que sí podría decir es que la DC tiene una determinada fuerza, tiene una determinada importancia y tiene determinados problemas. Uno de sus problemas es que vive muchas veces con diferencias a su interior y eso le hace tener menos fuerza. Si ustedes observan lo que está pasando en estos días, es que se observa una DC que se pone más homogénea al sentir que el nivel de agresión que recibe es mayor. Es que eso tiene importancia, porque cuando la DC se pone más homogénea, por una cuestión simple de la vida, genera esa mayor fuerza. Me explico, ejemplo concreto. Reforma tributaria. Nuestros 7 senadores actuaron en acuerdo. Y eso significó que la reforma tributaria que llegó de la Cámara al Senado cambió, no voy a decir en qué porcentaje, pero en un gran porcentaje. Y por lo tanto, tuvimos la fuerza y la capacidad de, a partir de una DC unida, de cambiar cosas que nos parecían importantes en favor de las pymes y de las clases medias, básicamente. En términos de la reforma educacional, actuamos en la Cámara también con un acuerdo entre nosotros y eso significó que el proyecto inicial que se envió por parte del Ministerio respecto al que salió de la Cámara de Diputados, faltándole algunas cosas que se rechazaron por no cumplir los acuerdos parte de nuestros aliados en el tema de los arriendos, también es bastante diferente al que ingresó inicialmente en la Cámara. Lo que quiero decir, la democracia cristiana cuando actúa unida en una misma línea produce efectos. No somos, por lo tanto, solamente demagogos, digamos, Desde ese punto de vista, yo creo que acuerdos que nosotros podamos adoptar el día lunes, yo creo que van a tener significación en los hechos prácticos del devenir, en lo que es el acuerdo de la nueva mayoría y de lo que es nuestra relación y apoyo con el gobierno y de lo que va a ser nuestro comportamiento en los proyectos concretos del gobierno y en los proyectos nuestros que empezaremos a presentar en la discusión nacional. Felipe. Buenas noches, Gutenberg. Buenas noches. Si damos como evidente, y es bastante evidente, este escenario de desacuerdo en la nueva mayoría, hay dos polos que Osvaldo Andrade en una entrevista de Una Tercera dejaba muy claro. Decía que está completamente en desacuerdo con esto de la retroexcavadora en algún momento y completamente en desacuerdo con Gutenberg Martínez, que había dicho que a partir quizás de estos desacuerdos esta nueva mayoría tenía fecha de vencimiento. O sea, Osvaldo estaría centrista ahora, lo cual sería muy bueno. Bueno, ¿tiene fecha de vencimiento? Desde su mirada. Es más, ¿le gustaría que tuviera fecha de vencimiento? No, yo en esto opero como abogado. Cada uno tiene las deformaciones profesionales que cursó, digamos. Esto es un acuerdo político para apoyar a la presidenta Bachelet. Su título dice Acuerdo Político Programático de Respaldo al Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet. Eso es. ¿Desaparece Bachelet, no hay acuerdo? Eso es. Si no, yo simplemente estoy diciendo lo que es. Ahora, yo puedo querer que sea otra cosa,
puedo querer que se transforme en otra cosa. Está muy bien. Pero si a mí me preguntan qué es lo que es lo que es. Ya, y déjeme preguntarle porque en una entrevista hace pocos días usted decía... Ahora, perdóname, Sí. naturalmente lo que está pasando hoy día puede influir, si las cosas se solucionan, para bien en lo que sea, mañana, como para mal en lo que no sea. Pero hoy día lo que es. Es momentáneo. No, no es que sea momentáneo. Cuando tú contratas un arriendo por 2 años, lo contratas por 2 años. Ahora, tú puedes querer extenderlo por 4 o puedes querer cumplirlo por 2. Todo depende cómo funcione, si las cosas se hacen bien, si las partes se avienen bien, eso es bien importante, si cumplen sus roles, si paga el arriendo a tiempo, si cuida la casa. Ya. Y en ese sentido, usted decía hace poco en una entrevista, voy a leer textual, la política supone la capacidad de representar y de conducir. Y esta última capacidad, la de conducir, está debilitada. ¿A quién se refería? ¿A la presidenta? ¿Al ministro del Interior? ¿Se refería al ministro de Economía? ¿A quién se refería? Esta incapacidad de conducir. La verdad que en los últimos tiempos nos ha tocado opinar más de la cuenta, digamos, por lo tanto, con franqueza no recuerdo en qué contexto lo hice. Si a mí me preguntan hoy día en qué ámbitos yo creo que faltan decisiones, me atrevo a contestarlo en ese contexto. Yo creo que faltan decisiones en la economía. Creo que un eje central de nuestros gobiernos, al menos en el ámbito de la concertación, fue entender que el crecimiento económico y la equidad iban de conjunto y eran muy importantes. Creo que aquí hubo un error de diagnóstico en pensar que el desaceleramiento económico en el país era una cuestión de corto plazo sin mayor importancia. Y hubo un error del equipo que hizo el diagnóstico sobre la materia, que le hizo no tomar medidas a tiempo, no tomar decisiones a tiempo, y creo que las que se han tomado no son suficientes. Creo que en el área de seguridad pública lo estamos viendo, creo que tampoco hemos sabido valorar, y en eso hay un déficit quizás un poco tradicional, para ser justo, en nuestro ambiente, de que ese es un tema que cada día va increciendo y en el cual corremos un riesgo de no responder a la necesidad ciudadana que mañana se nos puede traducir en una exigencia. Y por lo tanto ahí creo que hay un déficit que implica mayor capacidad pública sobre la materia y ese es un sallo que nos cae como gobierno claramente. Y creo que también nos puede faltar una, por así decirlo, una lógica de mesa de Estado Mayor, en la cual uno coloca a todos los actores, coloca las distintas situaciones, los distintos procesos que uno está desarrollando y les va dando una orientación más clara. Y los proyectos que se presentan van más claramente elaborados y no necesitan de tanto perfeccionamiento siguiente. ¿Ejemplo claro de que no, educación? Bueno, la educación fue clarísimo. Todos los partidos miembros de este acuerdo de nueva mayoría dijimos que nos parecía equivocado no partir por lo que era obvio y que sigue siendo obvio, por la mejora de la educación pública, y que nos parecía errado partir por donde se partió. A tal punto que en el fin de semana vimos que las estadísticas muestran que el Ministerio de Educación, junto con Salud, es uno de los 2 ministerios que menos ha gastado de su presupuesto de inversión. 36% el Ministerio de Educación. Porque hay que estar por hacer los cambios, pero también hay que estar gobernando el día a día. Entonces, ¿cómo me explico que no le pongo punch a lo que tengo que seguir haciendo, que es mejorar la educación pública? Estoy preocupado de una parte de la reforma en aspectos que son importantes, pero que no son los únicos y que no necesariamente son los principales, y no invierto lo que tengo que invertir. Entonces, claramente en educación partimos equivocadamente porque deberíamos haber partido por la educación pública, por haber invertido con más fuerza en eso. Piensen ustedes, la modificación de la LEGE, que se combate mucho cuando se tomaron las manos en el gobierno anterior, es criticada porque no tocó el tema del lucro, el tema del copago y el tema de la selección, pero no porque en el contenido de las cosas que acordó fuera necesariamente negativo. Por ejemplo, a partir de la ley se acordó volver a lo que son los sexenios en básica y el sexenio en media, como eran los tiempos nuestros. Y eso tiene una lógica curricular para mejorar la calidad de la educación.
Es estrictamente una discusión curricular sobre cómo se mejora la educación, cuestión que hoy día no se discute, porque estamos solamente hablando de fierros y de dinero, y de esquemas funcionales o estructurales, pero no estamos hablando de las personas. Bueno, eso requiere preparar una reforma que significa que el año 16 tenemos que tener nuevamente 6 niveles de enseñanza media y volver a los 6 niveles de enseñanza básica. Significan más profesores de enseñanza media, más subvenciones de enseñanza media, más locales, porque los locales se estructuraron de tal forma que habían solamente 4 cursos medios. Hay colegios que solamente están preparados para 4 cursos medios. Bueno, eso es un tema de calidad, de educación pública, de educación estatal y educación privada. Lo que yo digo entonces, ese proyecto no partió bien. Perdón, Guterman, pero aquí hay una parte en que me perdí, en la historia de esto. La presidenta Bachelet compitió con el representante de la democracia cristiana en primaria. Presentaron todas sus visiones, sus cosas. Perdió, salió tercero, de hecho, Claudio Rego, después de Andrés Velasco. Usted dice, nosotros nos comprometimos a apoyar al gobierno de la presidenta Bachelet hasta el último día de su mandato. Efectivamente. Pero simultáneamente dice cosas distintas con la coalición de gobierno, que es un acuerdo político. Ahora, ustedes tienen ministros, tienen subsecretarios, tienen jefes de servicio, todos puestos ahí. ¿Cómo se puede apoyar a un gobierno o tener la voluntad de apoyar a un gobierno hasta el último día de su mandato y de alguna forma relativizar la participación o la existencia en una coalición que es la base fundante de ese gobierno? Bueno, siempre nosotros hemos hecho un distingo, Fernando, entre coalición y acuerdo, pero es una cuestión semántica más para iniciados. En todo caso, lo que yo estoy diciendo que son dos cosas distintas. El gobierno, integralmente, no es solo la presidenta. El gobierno es la presidenta y todos sus funcionarios de confianza, por lo tanto, ministros, subsecretarios, intendentes, gobernadores, jefes de servicio. Todo eso es el gobierno. A todo eso nosotros tenemos un compromiso de darle respaldo. Lo que pasa es que se personifica en el gobierno a la presidenta, porque es un régimen presidencialista. Si fuera un régimen parlamentario estaríamos hablando de otra cosa. Otra cosa es el acuerdo político de los partidos. Sí, pero que la presidenta no llega en un vacío, ni un presidente no llega en un vacío, llega con un programa, llega con ideas que las ha debatido en primaria, las ha debatido durante la campaña. Por lo tanto, descubrir que la presidenta Bachelet quería una reforma educacional de no al lucro, no al copago, no a la selección, descubrir que postuló una reforma constitucional que todavía no sabemos cómo viene, o la reforma tributaria, me parece a mí que habla un poco de una suerte como a ver si que se hace como yo quiero, ok, si no se hace como yo quiero, resulta que yo siempre estaba mirando de afuera. No, si yo reviso el programa en el área de educación, de lo que habla sustancialmente y prioritariamente es de una educación pública, de calidad y gratuita. Ese es el titular, ese es el objetivo principal, mejorar la educación pública de calidad y gratuita. Y dentro de esa gran reforma, una parte de la misma es terminar con el lucro, el copago y la selección. Que se dijo como mantra en la campaña. Pero lo que pasa es que se parte por aquí y no por acá. Nosotros estamos a favor del término del lucro, del copago y de la selección. El problema son qué es lo principal y qué es lo que es segundo. Mi crítica, estoy haciendo una presentación personal, y que fue la que coincidente de todos los partidos de la nueva mayoría que lo plantearon al comienzo, diciendo debiera haberse partido por la educación pública. Lo hizo hoy día el senador Montes o ayer en uno de los periódicos importantes de la capital. Porque decíamos lo que hay que mejorar primero que nada es la educación estatal, municipal. Porque en la medida que mejoramos esa calidad, vamos a poder mejorar el resto. El error fue partir por el costado y no por el centro. Fernando. Y eso es parte del programa. Yo le quiero decir dos cosas. Bueno, yo iba a tocar con otras palabras, que sea el mismo punto que acaba de hacer Fernando, en el sentido que a mí me parece artificiosa esa división entre gobierno y la coalición. Después de todo, los gobiernos no están simplemente para que salgan en la mañana a hacer un trabajo abstracto.
los jefes de departamento, sino que para ejecutar un determinado programa por el cual fueron elegidos en primer lugar. El gobierno es el gobierno de algo, en este caso de un programa que en este caso, además, en lo particular, ha sido mucho más importante que en otros gobiernos. Aquí el programa ha sido el espíritu de esta coalición. Se cambió de nombre, se cambió de figura por un programa. Y aquí quiero llegar a otro punto. Cuando usted habla, y ha hablado con bastante profusión Gutenberg Martínez, de mejorar esto, mejorar lo otro, yo creo que ahí emerge de maneras indirectas la distancia que hay entre ustedes como partido al resto de la nueva mayoría, porque la verdad es que la nueva mayoría no está en Chile para hacer mejoras, está para hacer transformaciones profundas, y yo las llamo revolución, cuando esas transformaciones profundas afectan a 6 o 7 instituciones al mismo tiempo. Estaba viendo hoy día en la prensa que ya se han intentado y se están llevando a cabo 66 reformas, y estamos hablando de cosas importantes, no cambiar el color de los sellos postales. Entonces, a mí me parece que cuando que aquí lo que hay detrás es una incoherencia o una incompatibilidad que se trata de ocultar por procedimientos conscientes o más bien muchas veces inconscientes, entre un proyecto como el de la democracia cristiana de toda la vida, que es la reforma, mejorar lo mejorable, mantener lo que más o menos funciona bien y no hacerse demasiadas ilusiones, y un proyecto revolucionario o de transformaciones profundas que no viene a mejorar la educación pública, viene a cambiar la educación pública, con o sin razón, si le resulta bien y si no, mala suerte, pero ese es su objetivo. Y es ahí donde emergen, yo creo, esta frecuencia inaudita de problemas que parecen anécdotas entre la democracia cristiana y los demás partidos, porque hay dos proyectos en el fondo completamente distintos, creo yo. Primero, permítame Fernando, terminar. Yo creo que mucha gente que los apoya a ustedes y que trata de examinar y entender cuál es el papel que ustedes cumplen finalmente en la nueva mayoría, se hacen el raciocinio de que ustedes son el ancla moderada que puede impedir que lleguen las retroexcavadoras digamos, en escuadra. Y ese es el papel que históricamente ustedes, lo quieran o no, lo reconozcan o no, lo palabren, así o no, están tratando de cumplir. Es decir, hacer mejoras dentro de lo posible, arreglemos una cosa por acá y otra por allá, quizás hasta un poquito más, pero no están en el cuento de las grandes transformaciones. ¿Qué es lo que quiere el gobierno y qué es lo que quiere Michelle Bachelet? No nos equivoquemos con Michelle Bachelet. Ella no es una entidad distinta a la nueva mayoría. Ella es tanto o más dura y extrema en muchos puntos que muchos políticos de la nueva mayoría. Ella tiene una formación bastante menos sonriente de lo que aparece en la televisión. Tiene una visión bastante más dura de dónde quiere llegar de lo que mucha gente imagina. Aquí hay yo tengo una interpretación distinta. Es decir, hay en la nueva mayoría, lo decía antes, dos líneas. Claro. Eso es real. Ahora, cómo se describen y cómo se caracterizan las dos líneas, en mi visión yo las caracterizo distinto. Hay una línea que no es solo democristiana, sino que también, a mi juicio, está presente en parte del socialismo, parte del PPD, parte, o si no todo, el Partido Radical y mucha gente independiente de Concertación, que entiende que lo que nosotros hacemos es un proceso de reformas profundas, pero de reformas, no una revolución. ¿Cuál es la diferencia trascendental de esto? La definición clásica de revolución es que es un proceso drástico y masivo, rápido, inmediato. La definición de reforma es que son un proceso en el cual hay etapas sucesivas que se encadenan unas con otras y que se suceden y se afirman unas con otras. Por lo tanto, en nuestra concepción de Concertación, lo que hizo Frey se sustentó en lo que hizo Elwin, y lo que hizo Lago en lo que hizo Frey, lo que hizo Bachelet en lo que hizo Lago. Y por eso nosotros no somos refundacionales. Si alguien cree que hoy día puede borrar todo lo de atrás y decir parto de cero, o hago una retroexcavadora y barro todo para atrás e inicio hoy día el gran proceso de revolución, esa es la otra línea. Estamos de acuerdo en eso. Pero es que esto no es, por lo tanto, si uno es el avance y el otro es el ancla. Son dos formas de entender. Yo creo que la onda retro, que es la refundacional o la retroexcavadora, que es mirar hacia el pasado, fórmulas que han fracasado históricamente, es súper equivocada. Y que la onda exitosa es la que es capaz de tener un proceso permanente de reforma que se sustentan entre sí y que avanzan.
porque ustedes, yo entiendo que lo han hecho con invitados que han venido acá, han explicado lo que significa la trampa del ingreso medio. Esto es países que han llegado a la situación del nuestro, que por encandilarse con un proceso revolucionario, en vez de avanzar, se estancan o retroceden. Es cuestión de mirar la región. Pero perdóname, Fernando, porque hay que explicarlo. Es cuestión de mirar en la región, ver cómo países que eran más que Chile, hoy día son menos que Chile. ¿Y por qué? Porque apresuraron el tranco, perdieron el eje, perdieron la conducción, se entusiasmaron más de la cuenta, creyeron que todo se podía hacer de repente, y ahí están, po. Y hoy día nos miran en la distancia. Déjame terminar un comentario. Quiero decirle que, fíjese, un detallito, un pequeño detallito. Lo que usted acaba de decir es su opinión sobre toda esta cuestión, y yo puedo estar de acuerdo con su opinión. Yo tengo la misma que usted, pero el punto que le traté de hacer es que esa opinión suya tiene que luchar contra otra opinión que dice exactamente lo contrario, que dice, mira, hay una oportunidad histórica ahora y no la vamos a perder otra vez como se perdió con la concertación, con millones de transacciones, algunas de las cuales eran innecesarias. Esta es la oportunidad, si no la hacemos ahora con este apoyo, ¿cuándo vamos a hacer estas transformaciones? Vamos a empezar otra vez a achancharnos y vamos a hacer muy poco cuando podríamos haber hecho más. Bueno, ¿cuál de las dos cuestiones tiene razón o no? Eso podemos dejárselo a los filósofos de la historia. Pero digo que es muy difícil que esas dos concepciones tan distintas coexistan fructíferamente en una coalición. A partir del mismo programa se dan esas dos líneas. Y yo lo dije desde el comienzo. De algún modo también ya se dan en los dos gobiernos anteriores, en lo que se denominaban los autocomplacientes y los autoflagelantes. De algún modo eran los antecesores de esta discusión. Era el aviso. Quizás eran antecesores, no eran lo mismo de hoy. Pero lo que quiero decir, yo señalé que habían dos líneas y efectivamente existen. Ahora, la capacidad política de la presidenta es de generar un programa que permite que esas dos líneas se agrupen detrás de ese programa, lo cual no elimina que haya tensiones. Ahora, ahí viene la capacidad de gobierno, ahí viene la capacidad política, que a veces se puede perder, de lograr aunar para lo principal. Ya, y en ese sentido, la forma de solucionar esto más inmediata, ocupamos el sentido común, es el programa. Entonces aquí hay dos posibilidades, lo decía Fulvio Rossi incluso, la DC está boicoteando un programa que ya estaba definido. Hay dos posibilidades de acuerdo a su análisis. Pero revisemos lo que dice Rossi. Espérese. Hay dos posibilidades de acuerdo a su raciocinio. Una, que el programa no estaba tan claro o no estaba tan bien hecho, y eso ha ayudado a generar estas indefiniciones o estas disputas. O dos, que alguien, y usted lo hizo muy gráfico, incluso hacía el dibujo de que está arriba y que está abajo en el tema de la educación, o alguien cambió las prioridades. ¿Cuál de las dos posibilidades es en la que estamos viviendo, digamos? ¿No había un buen programa, no estaba claro el programa, o se cambiaron las prioridades y eso enojó a la democracia cristiana? Primero veamos la afirmación del senador Rossi. El único partido que en la Cámara de Diputados votó todas las indicaciones del gobierno a favor fue la bancada de la democracia cristiana. Lo repito, el único partido que votó a favor todas las indicaciones del gobierno de la reforma educacional fue la democracia cristiana. No todos los socialistas las votaron a favor, no todos los comunistas las votaron a favor, no todos los PPD los votaron a favor. Solo los demócratas cristianos votamos a favor todas las indicaciones del gobierno respecto a la reforma educacional. Por lo tanto, nadie, ni el senador Rossi, nadie puede decir que la democracia cristiana no votó a favor la reforma educacional. Fueron algunos de nuestros aliados los que votaron en contra indicaciones que el gobierno había acordado, por ejemplo, con la Iglesia Católica y Evangélica, indicaciones del gobierno. Por lo tanto, si alguien tiene que dar explicaciones sobre la materia, ¿por qué no respaldó al gobierno en la votación? Es el senador Rossi o sus diputados. Vale la pena aclarar el tema. Para entender esa parte. Ahora, en lo otro, a la pregunta. Si el programa es la solución, ¿qué tenía de malo el programa que no ha servido? Lo que pasa es que los programas no son. La Biblia es Biblia y es más completa. Tiene Antiguo, Nuevo Testamento y es una cosa gorda. Y en papel Biblia normalmente. El programa es una cosa en papel grueso y que no contiene los proyectos de ley en su detalle. Si ustedes revisan el programa
que es un buen programa comparado con los programas alternativos que habían en el momento de la elección y aún con los programas anteriores, es imposible que los programas contengan los proyectos de ley como tales. Y ahí viene la tarea de los ministros, la tarea del gobierno, de a partir del programa traducirlo en iniciativas. Ese es un ejercicio posterior. Pero en ese ejercicio, un segundo. en ese ¿Por qué ejercicio, usted creyó que partía por corregir la educación pública, por invertir en la educación pública, y otros creyeron que partía por terminar con el lucro? yo lo único que estoy diciendo es que todos los partidos de la nueva mayoría, cuando se conoció el proyecto, dijeron y dijimos, habríamos preferido partir por mejorar la educación pública. O sea, no estaba definido. ¿Pero qué les dicen Todos los partidos dijimos, preferíamos haber partido por mejorar la opinión pública y no por este proyecto. Gutenberg, cuando usted le pregunta, por lo tanto, pero cuando mi tú opinión le preguntas no es más que la opinión de todos cuando tú le preguntas a Andrés Palma, cuando tú le preguntas a Jimena Rincón, cuando tú le preguntas a las personas que forman parte de la democracia cristiana que están en el gobierno, a ver, oye, explíquenme, ¿cómo fue que todos nosotros creíamos que la cosa debía partir de otra manera y parten por esta? ¿Cuál es la idea? ¿Qué les contestan? Si ustedes están metidos dentro del gobierno, tienen una masa gigantesca de gente ahí. Lo que pasa es que hay una dinámica cuando tú estás en el gobierno, que una vez que tomas una iniciativa y también de algún modo la pactas con movimientos sociales importantes como la dirigencia del movimiento estudiantil y lanzas algo, no es fácil hacer un retroceso. Yo diría que eso es lo que en la práctica sucedió. Como que se entusiasmaron. ¿Ah? Como que se entusiasmaron, dices tú. No es que se hayan entusiasmado, no sé, bueno, siempre uno se entusiasma con las ideas que le son propias, eso es legítimo, todos nos entusiasmamos con las obras que no son propias. Pero yo creo que más que entusiasmo, lo que hubo fue una decisión de coyuntura de pensar que eso era más fácil, que se podía iniciar por eso que era más fácil, o supuestamente más fácil, o que iba a contar con mayor respaldo. Fue una decisión, por así decirlo, de oportunidad. ¿Que iba a contentar a los jóvenes? Que iba a representar a parte del movimiento social que en ese momento era y sigue siendo un elemento muy importante, digamos, en el tema educacional. Fue un análisis en términos marxistas antiguos, de composición de fuerzas respecto al tema educacional, y por lo cual se optó por aquello. Eso yo creo que es la explicación. Y una vez que ya se optó, sin perjuicio de lo que fueran opiniones como las que yo he indicado, se decidió por parte del gobierno seguir en ese camino. Pero eso no quita que en su minuto todos los partidos de la nueva mayoría dijéramos, habríamos preferido partir por mejorar sustantivamente la educación estatal o pública. ¿Qué porcentaje de probabilidad, Gutenberg, le da usted a la posibilidad de que la democracia cristiana salga de la nueva mayoría? ¿Qué tendría que pasar? ¿Qué tendría que pasar? Sí, porque por el lado de la derecha tiran anzuelos por todos lados y ustedes están en una situación incómoda, como usted dijo. Yo creo que la política es más compleja que eso. O sea, no es para hacer... Complejicémosla, entonces. No es para hacer augurios, digamos, ¿ya? Nosotros somos parte, primero, yo siento que somos parte y coincidimos con la mayoría de la nueva mayoría. Esto es, de los que hemos venido trabajando juntos como concertación, coincidiendo en los ejes básicos de la concertación, que han sido concepto de democracia, no solamente la democracia como un método, sino como concepto, que hemos sido partidarios del crecimiento con equidad, copulativo, ambas cosas en conjunto, y en tercer lugar, que hemos creído que por lo que pasó en este país hay que reivindicar el tema de los derechos humanos aquí y en cualquier país del mundo, y por lo tanto eliminar los dobles estándares sobre la materia. Yo creo que somos la mayoría de la nueva maría, la mayoría en los otros partidos. ¿Quiénes no forman parte de esa mayoría en la que ustedes estoy hablando en términos genéricos. Yo creo que entre todos los partidos que hay en la concertación, la mayoría está en esto. Y por lo tanto hay una correlación de personas y de miembros de partido que vienen a representar lo que éramos la antigua concertación. Yo me siento cómodo
con ellos. Pero que si el único formamos que no parte- está ahí es el Partido que Comunista. formamos parte de la nueva mayoría. O sea, le molestó la entrada del Partido Comunista a la, A mí a la no es alianza. no es un tema de molestia. Yo creo que lo que hay que eliminar de la política, porque ese es un piurito de la derecha que ojalá que nosotros no nos penetre, que son los individualismos y que son estas frondas personales, digamos. Yo creo que la política en el ámbito nuestro tiene que ser una actividad que opere sobre hechos objetivos. Y sobre esos hechos objetivos yo me siento cómodo en lo que es el ámbito de la concertación. Y mientras el ámbito de la concertación esté dentro de la nueva mayoría, voy a estar en la nueva mayoría. Pero Gutenberg, precisamente esto se convirtió en la nueva mayoría porque no querían seguir siendo concertación. Y la mayoría de la minoría, de la nueva mayoría, que son los que la llevan en términos de que tienen ideas, no importa si son malas, yo creo que son malas, pero son claras. Estamos como los tres tristemente Exacto, tríos. a propósito de los procesos de transformación que usted ha leído, esas minorías fuertes que tienen ideas claras, no importa si buenas o malas, son las que terminan imponiéndose sobre las mayorías más vagas, más flácidas y más gelatinosas. Bueno, pero vamos a ver qué pasa. Espero que todo salga yo creo conforme a la que ley. tú te refieres a la derecha, que está flácida a todos. y vaga. Sí, digamos, por supuesto ¿ya? que están flácidos y Y vagos. vago, porque en el caso nuestro, dentro de la nueva mayoría, digamos, nos sentimos todos Vamos a ver si bastante no son tan- Vamos a con ver ganas, cómo se lo- digamos, para seguir adelante. Bueno, mañana es el ganas. consejo y seguramente mañana va a haber nuevas informaciones respecto a lo que está pasando en la democracia cristiana. Gutenberg Martínez, muchas gracias por haber estado acá. Gracias a ustedes, buenas noches. Volvemos con el presidente de la Asociación de Bancos, una persona que dijo que él dijo así: yo soy el papá de la reforma tributaria. Y unas cosas más que ha dicho. Vamos a conversar con Jorge Aguada en un ratito.